Muy buenos días, ¿no es cierto? Mis queridos estudiantes de sexto básico, estamos, ¿no es cierto?, en la clase de historia. Esta es nuestra clase número 19. Hoy día, ¿no es cierto?, lo que nos corresponde es un poquito ver, ¿no es cierto?, reconocer que durante el siglo XIX, ¿no es cierto?, eso quiere decir en el siglo 1800, ¿no? En 800, ¿no es cierto?, se consolida un poquito el territorio de Chile a través de procesos internos, ¿no es cierto?, ocupación de territorios despoblados o en conflicto, y externos, ¿no es cierto?, tratados limítrofes y conflictos bélicos. Aquí, ¿no es cierto?, vamos a descubrir un poquito cómo se forma, cómo, ¿no es cierto?, surge este angosto y largo país y estrecho, ¿no es cierto?, país, y cómo también vamos a incorporar, ¿no es cierto?, este territorio que está afuera del continente americano, como es la isla de Pascua. Acuérdense que la isla de Pascua está en el continente oceánico, no está en el continente americano, y que por eso, ¿no es cierto?, se dice que Chile es un país tricontinental, porque tiene territorio en el país, en el continente americano, en el continente atlántico, ¿no es cierto?, y en el continente oceánico. Ya vamos también a ver un poquito de la pérdida que fue, ¿no es cierto?, de territorio al sur del país, ¿no es cierto?, parte de la Patagonia, ¿no es cierto?, que hoy es territorio argentino, hasta esta época, ¿no es cierto?, era territorio nacional. Y vamos a un poquito a entender, ¿no es cierto?, cómo se gana el territorio al norte de Chile. Ya, si nosotros observamos, ¿no es cierto?, este mapa que les estoy compartiendo, ¿no es cierto?, ahí tenemos dos mapas, uno a comienzos del siglo, ¿no es cierto?, unos al final del siglo. Podemos observar, ¿no es cierto?, obviamente que hay una pérdida y una ganancia de territorio. Nosotros vamos a observar que efectivamente al norte del país se va a ganar, ¿no es cierto?, territorio. Acá, ¿no es cierto?, que va a consistir en la segunda, ¿no es cierto?, y primera y vigésimo quinta, ¿no es cierto?, región de Chile, que sería Arica y Tarapacá, ¿no es cierto?, y Antofagasta, pero también, ¿no es cierto?, va a haber un desmedro, ¿no es cierto?, del territorio al sur, ¿no es cierto?, a lo que hoy conocemos como la Patagonia, ¿no es cierto?, de Argentina. Como aquí yo les puse, ¿no es cierto?, Chile va a sufrir importantes transformaciones del territorio durante el siglo XIX, entre 1840 y 1880, a partir de las cuales se dio forma a su territorio definitivo, ¿no es cierto? Se va a tratar de un proceso multifactorial, pues sus causas y consecuencias se relacionan con ámbitos económicos principalmente, así como políticos y sociales. Vamos a descubrir que en este auge, ¿no es cierto?, de la minería, vamos a, ¿no es cierto?, nosotros a buscar ganar territorio al norte del país, ya que ahí, ¿no es cierto?, se encontraba en estos momentos la riqueza del mundo. Ya el salitre en estos momentos era algo sumamente importante, entregaba muchos dividendos a los países que lo podían producir, sobre todo el salitre natural. Por lo tanto, tener esas minas era súper importante. Ya, entonces, miren. Ya una de las principales, ¿no es cierto?, expansiones del territorio se va a dar, ¿no es cierto?, en el sur del país, y va a ser la ocupación de Magallanes. Hoy, la 22ª región, ¿no es cierto?, de Chile, Magallanes, el estrecho, efectivamente, va a ser sumamente importante y se va a realizar entre 1843 y 1849. Entre 1843, porque ahí se va a crear o se va a fundar el Fuerte Bulnes. Ya va a ser un fuerte, ¿no es cierto?, que va a tener la normativa de asegurar, de entregar, ¿no es cierto?, ocupación del territorio, ¿no es cierto? ¿Por qué va a ser importante? Porque buscaba, ¿no es cierto?, controlar la zona más austral del territorio. Además, tenemos que pensar que en esa época, que aún, ¿no es cierto?, no estaba construido lo que va a ser después el estrecho de Panamá, la ruta comercial de los barcos era por el estrecho de Magallanes, para unir, ¿no es cierto?, esta parte del continente con el continente europeo. Por lo tanto, era súper importante tener, ¿no es cierto?, un punto estratégico ahí.
Se funda, ¿no es cierto?, después, en 1849, ya lo que va a ser Punta Arenas, y además, ya en el año 1870, la región va a ganar, ¿no es cierto?, más importancia cuando empiecen a hacerse, ¿no es cierto?, las granjas o las haciendas ovejeras, ¿ya? O sea, el territorio vasto, ¿no es cierto?, de planicie que ellos encuentran ahí va a ser importante porque vamos a poder tener, ¿no es cierto?, ovejas en un comercio que va a ser súper importante en esta época, ¿ya? Número dos, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, la colonización alemana de la que va a ser en la zona de Yanquihue, el sur del país, en en una búsqueda, ¿no es cierto?, de poder llegar al territorio, no mejor sin tener que ser armado, ¿no es cierto? Se llama o se encuentra, ¿no es cierto?, que la ocupación de colonos extranjeros en la zona iba a ser importante, ¿ya? Se va a iniciar con la ley de colonización de 1845, un proceso de inmigración alemana a los territorios de Yanquihue, al sur, ¿no es cierto?, de la zona mapuche. Se va a tratar primero con los colonos alemanes, pues se creía que eran laboriosos y porque representaban el esplendor cultural de la época, pero no solo van a llegar colonos alemanes, van a llegar también italianos y colonos de otros lugares, y estos van a promover el desarrollo de actividades económicas, ¿no es cierto?, en la región, como con las industrias, ¿no es cierto?, de la ganadería y de la cervecería, ¿no es cierto? Todavía en la zona hay una fuerte corriente, ¿no es cierto?, de colonos alemanes, y todavía hay un poquito de lo que fue esta incursión de estos colonos hacia estos años, ya sumamente importante para lo que nosotros estamos buscando, que era, ¿no es cierto?, consolidar el territorio y que hubiese ocupación en nombre de Chile. Número TIR, ¿no es cierto?, va a corresponder, ¿no es cierto?, a la Guerra del Pacífico, esta guerra que va a durar entre 1879 y 1883, ¿no es cierto? Obviamente va a ser un proceso bélico que significa la anexión, ¿no es cierto?, de la región natural del Norte Grande, originalmente perteneciente, ¿no es cierto?, a Bolivia y a Perú. Si nosotros vemos, Chile estaba acá abajo, Caldera, ¿no es cierto?, tal, y todo lo que era Antofagasta, lo que nosotros hoy día conocemos como la segunda región, ¿no es cierto?, correspondía a Bolivia, y, ¿no es cierto?, lo que era de Arica, Arica, ¿no es cierto?, Iquique, ¿no es cierto?, correspondía a Perú, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, esto va a ser un proceso importante, chiquillos. Hay que tratar de entender, ¿no es cierto?, por qué, ¿no es cierto?, en esta guerra, ¿no es cierto?, de la Confederación Perú-Boliviana va a ser importante, ¿no es cierto?, para lo que va a ser el proceso que hemos tenido para después, ¿ya? Hay que entender por qué nuestros vecinos bolivianos añoran o solicitan una salida al mar hasta 1800, ¿no es cierto?, 79 y 1883. Ellos todavía tenían salida al mar, ¿ya? Ellos dejaron de tener salida al mar en esta época, ¿no es cierto? Si bien esto fue un enfrentamiento militar que costó vida y que generó que Chile ganara este territorio, ¿no es cierto?, sigue estando en su historia que en algún momento ellos tuvieron esta salida al mar. Ya aquí vamos a tener varios procesos, varias campañas, pero tenemos que entender que en algún momento, ¿no es cierto?, el ejército de Chile va a llegar hasta Lima, o sea, mucho más al norte de Arica, ¿no es cierto?, que es la capital, ¿no es cierto?, también de Perú en estos momentos. Por lo tanto, en esta cesión de territorio y en esta firma de tratado, ¿no es cierto?, todo lo que va a ser de Arica hacia el norte, hacia el sur, va a ser de Chile, ¿no es cierto?, y desde Arica hacia el norte va a ser de Perú, y después, ¿no es cierto?, hacia el oeste, ¿no es cierto?, va a ser para Bolivia. No, hacia el este, perdón. Hacia el oeste está el océano. Ya, si nosotros después nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, se va a tratar de una zona rica en recursos naturales, especialmente en salitre en la época, mineral que se va a transformar en la base económica chilena en adelante. Nosotros vamos a ver
como desde este proceso en adelante hay un auge, ¿no es cierto?, en la economía de Chile por este salitre, si bien las minas chilenas van a ser poquitas, no son tantas, o del Estado, la ganancia que se podía dar, ¿no es cierto?, de los impuestos de este mineral van a ser importantes para las arcas fiscales y van a haber hartas construcciones en torno al salitre. De todas formas, después vamos a darnos cuenta que estas van a ser casi todas minas extranjeras, minas de alemanes, de ingleses, ¿no es cierto? Por lo tanto, si bien Chile como Estado peleó y sacrificó a personas chilenas, no va a ser por tanta importancia o por tanto beneficio para nosotros como se podría pensar en un inicio. ¿Ya? Después, ¿no es cierto? Vamos a tener lo que yo le comentaba, ¿no es cierto? De la cesión de lo que era la Patagonia Oriental, ¿ya? Tenemos que pensar que en este momento Chile estaba en un conflicto con Perú y Bolivia, no podía, ¿no es cierto?, permitirse tener un conflicto también hacia el sur, ¿no es cierto? Por lo tanto, como una forma de evitar una intervención de Argentina en este conflicto, ¿no es cierto?, que era la Guerra del Pacífico, Chile accede, ¿no es cierto?, a la petición trasandina de cederle los territorios de la Patagonia al oriente de la cordillera de los Andes. Tenemos que pensar que estos eran unos territorios que no estaban poblados todavía por chilenos, que para Chile no tenían mayor importancia, por lo tanto, los va a ceder, ¿no es cierto? Y lo va a hacer, como olvidar, pero si nosotros observamos el mapa, vamos a darnos cuenta que fue alto el territorio que nosotros se cedió aquí en el sur, ¿ya? Ahora, después, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo, ahí se van a haber descubierto algunas cosas, recursos minerales que a lo mejor no hubiesen sido importantes para nosotros o para mí, la misma producción, ¿no es cierto?, de carne, de lana, ¿no es cierto?, y algunos otros cereales, pero bueno, era, ¿no es cierto?, el Mar Menor en función, ¿no es cierto?, de pensar que ya se estaba librando una guerra en el norte y que en ese momento, ¿no es cierto?, el salitre era mucho más importante que tal vez el territorio que estaba hacia el sur. Después, ¿no es cierto?, vamos a tener la pacificación de la Araucanía. Recordemos que desde que los españoles llegaron a Chile, al territorio que nosotros conocemos como Chile, ya hubo conflictos con lo que fue, ¿no es cierto?, el pueblo mapuche. Recordemos que en todo este proceso nosotros habíamos puesto como un límite natural el río, o el río Biobío, ¿no es cierto?, o sea, la octava región, lugar, por lo tanto, que se desarrolla, ¿no es cierto?, la población hacia el norte de ese lugar, pero en este proceso, ¿no es cierto?, en el que nos encontrábamos, el Estado emprendió acciones para incorporar efectivamente, ¿no es cierto?, a los habitantes mapuches al sur del Biobío, también como una forma de querer ganar terreno. Nosotros necesitábamos, ¿no es cierto?, tener lugares para plantar, y estos eran lugares con buena siembra. Entonces se va, ¿no es cierto?, a realizar un proceso armado, ¿ya? El Ejército de Chile, ¿no es cierto?, el Estado de Chile a través de las armas va a empezar, ¿no es cierto?, la construcción de fuertes por la zona y poco a poco va a ir ganando territorio. Para los mapuches este proceso significó la usurpación de sus tierras ancestrales y su relegación, ¿no es cierto?, hacia tierras menos valiosas. Si nosotros lo pensamos, es un proceso o es una demanda que todavía tiene el pueblo mapuche de la devolución de sus tierras ancestrales, ¿ya? El gobierno procedió a vender los territorios a grandes propietarios agrícolas para la producción, ¿no es cierto?, cerealera, ¿no es cierto?, de cereales, del maíz, del trigo, ¿no es cierto?, de la avena y de otros cereales que eran importantes para esos momentos. Entonces, si nosotros nos pensamos, las causas van a ser económicas, porque habían tierras muy fértiles, pero también estratégicas, que era la unión del territorio chileno. Nosotros teníamos todavía, ¿no es cierto?, el miedo, o había, ¿no es cierto?, la incertidumbre de poder seguir perdiendo territorio al no tener, ¿no es cierto?, población efectivamente chilena en los lugares donde habían conflictos. Por lo tanto, era importante hacer soberanía, ¿ya? Por eso, ¿no es cierto?, se fue incorporando, se fue
creando distintas estrategias para ir consolidando y expandiendo, ¿no es cierto?, el territorio nacional hacia el sur del país. Después vamos a tener lo que va a ser, ¿cierto?, la anexión de la isla de Pascua, que va a ser en 1888. Aquí don Policarpo Toro va a tener un papel sumamente importante, ¿ya? Él va a ser un militar, un marino, ¿no es cierto?, que va a estar encargado de ir a la zona, va a darse cuenta de lo importante de la ruta, de la estrategia que tenía, ¿no es cierto?, para Chile, y él va a ser, ¿no es cierto?, el encargado de hacer la unión para que, ¿no es cierto?, los habitantes de Rapa Nui, ¿no es cierto?, recordemos que ellos son un pueblo ancestral también, tenían su rey, permitan, ¿no es cierto?, que Chile, ¿no es cierto?, tome posesión soberana del territorio para que se pueda incorporar, ¿ya? Eso también va a implicar que va a tener resguardo y otras cosas para los isleños en el lugar, ¿ya? Entonces, de esa forma Chile, ¿no es cierto?, se va a ver, ¿no es cierto?, con un territorio fuera de lo que va a ser América, va a ser, ¿no es cierto?, en Oceanía, y va a poder tener una ruta ahí comercial importante porque va a poder, ¿no es cierto?, vigilar o monitorear lo que pasaba en ese lugar. Y si no me equivoco, hasta ahí, ¿no es cierto?, es lo que tiene que ver con la incorporación. Si nosotros nos damos cuenta, esta incorporación tenía hartos condimentos de lo importante de la economía. Ya la economía era sumamente importante en estos momentos donde nosotros estábamos eh, creciendo como nación independiente, con deudas, ¿no es cierto?, que nos había dejado esta deuda, esta independencia de las guerras, ¿no es cierto? Por lo tanto, encontrar recursos que pudieran provocar que hubiesen, ¿no es cierto?, adelanto o bienestar económico iba a ser sumamente relevante. Por eso, ¿no es cierto?, va a ser importantísima la Guerra del Pacífico, que la vamos, ¿no es cierto?, a analizar en profundidad ya la próxima semana, porque vamos a entender algunos conceptos y algunas importancias que va a tener el salitre. Ya el salitre, si bien se tenía o tiene un uso, ¿no es cierto?, para la agricultura como fertilizante, también, ¿no es cierto?, tiene un uso militar. Con él se puede generar la pólvora, que va a ser importante sobre todo en el primer inicio de lo que va a ser el siglo XX, del 1917 en adelante, cuando vaya a ser la Primera Guerra Mundial. Entonces, chiquillos, tenemos que ver, ¿no es cierto?, que en esta época ya van a empezar a generarse armas masivas, ¿no es cierto?, y otras que van a ser importantes. Por lo tanto, esta producción de salitre natural sumamente importante va a ser vital. No va a durar mucho, eso sí, porque después los alemanes van a crear el salitre artificial, pero el proceso de tiempo, ¿no es cierto?, fue importante y trajo hartos beneficios, pero también, ¿no es cierto?, va a traer harto desmedro económico y vamos a encontrar una población de clase media, baja sobre todo el proletariado, sumamente menoscabado. Ya ahí vamos a descubrir una sociedad chilena que no va a ser tan grata y que nos va a tener que generar algunos análisis y algunas, ¿no es cierto?, reflexiones de lo importante, ¿no es cierto?, que tiene o lo que tenemos hoy en día. Miss,